Camila Perochena. Carlos Pañi. Bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Política y mundo digital. ¿Cómo se llevan? Bueno, vos viste que la intención de los gobiernos de controlar el discurso público viene de toda la vida. Lo que pasa que en este mundo en el que vivimos hoy es mucho más complejo y tiene algunas diferencias por varias cosas. La primera son las mega audiencias, ¿no? Hoy cualquier persona común tiene acceso a una audiencia que era impensada años atrás. De hecho, Hillary Clinton tuvo una frase que dijo que cuando se sentó a negociar con Mark Zuckerberg de Meta o Facebook, sintió que estaba negociando con el líder de una autocracia o de una dictadura, ¿no? Por el poder que le transmitía del otro lado. Y hubo intentos por controlar esto. Brasil hace poquito eliminó X por una orden judicial, pero la audiencia no desapareció. Lo que hubo fue una migración de casi 2 millones de personas que se fueron a otra red que se llama Blue Sky, ¿no? Y a otras alternativas. La audiencia sigue estando ahí, pero se va a otro lugar. No es que lo podés hacer desaparecer. Y la otra gran diferencia tiene que ver con que ya no hay tanto una pretensión de verosimilitud en esta pelea que hay por controlar el discurso público. Ya no es tanto, yo tengo la verdad y voy a explicarte las razones por las cuales yo tengo razón. Hay un libro muy lindo reciente de Anne Applebaum que se llama Autocracias.inc, ¿no? Entonces dice, bueno, los dictadores antes tenían una pretensión de yo tengo la verdad y quiero explicarle al mundo que tengo razón. Ahora ya no hacen eso. Y usa el caso del avión de Malaysia Airlines que explotó en el aire. Entonces dice, bueno, Rusia no trató de dar una razón y convencer al mundo de una razón. Lo que hizo fue tirar 10 razones al aire, entre ellas una como por ejemplo que la CIA había llenado el avión con muertos y lo había hecho explotar para culpar a Rusia, que eran muchas inverosímiles, pero lo que hacen es embarrar la cancha, embarrar la escena. Y eso está conectado con mucho de lo que vemos en Argentina, que en realidad no se trata tanto de una pelea por encontrar quién tiene la verdad, sino de crear desconfianza, una desconfianza generalizada. Cuando Xi Jinping estaba peleando en el 2019 era, ¿no? Por el control del partido, creó un documento que era el documento número 9, críptico, que decía que la mayor amenaza que tenía China era la democracia constitucional, la prensa libre y algunas otras palabras que eran sobre las cuales el gobierno chino tenía que tratar de atacar y tratar de eliminar o por lo menos crear desconfianza alrededor de esas palabras si es que no podía ganar la batalla. Y cuando vemos a Milei peleándose con 10 frentes al mismo tiempo, decir, bueno, la gente no entiende nada, pero el objetivo de alguna manera es crear esta confusión y esta desconfianza generalizada con muchos actores diferentes. Tanto es así, si vos mirás, principalmente con la prensa, hay un cuadro que te traje acá, un mapa de Reporteros Sin Frontera que muestra, bueno, esto era anterior, pero de Reporteros Sin Frontera que muestra cómo está Argentina en términos de libertad de prensa, con varias variables que se hacen. Pero lo interesante es que ver que del año pasado a Argentina descendió 36 puestos. Y si mirás también en Amnistía Internacional, identificó 30 periodistas que han sido víctimas de hostigamiento. Entonces hay una movida en contra de de la prensa para generar como una desconfianza generalizada, ¿no? Todo está mal, todo nos genera desconfianza. Y el tema con la desconfianza es que no es que hay un dial que vos decís, bueno, bajo la confianza en el periodismo, pero la subo en, no sé, uno podría decir en X o los medios digitales. En general, cuando cae la confianza en una sociedad, cae en todas las áreas al mismo tiempo y lo que genera es inestabilidad que no sabes muy bien dónde termina. Y lo último que te voy a decir es que, sí. No, digo, lo que es muy importante de lo que estás diciendo es que eso es deliberado, que es una forma de ejercicio del poder, y que viene a contradecir lo que era la promesa inicial de las redes sociales cuando todo esto nació, la primavera árabe, etcétera, que era llegábamos a la era de la transparencia informativa y de la democracia. O sea, la deliberación en el espacio perfecta, público. ¿no? El ágora, perfecta. Sí, sí.
Bueno, hay una entrevista... Hay niveles de opacidad tremendos. Sí, hay una entrevista muy linda a Obama donde él dice, cuando yo llegué pensé que estas redes eran la panacea de la integración y después me di cuenta de que creaban todas estas burbujas y creaban todos los problemas alternativos que crearon. Pero lo último que te voy a decir tiene que ver con que el lado B, que no se ve tanto de este discurso público, tiene que ver con la movilización. Muchas de estas nuevas redes sirven, por supuesto, para persuadir, pero también sirven para movilizar y organizar a la ciudadanía. De hecho, Nicolás Aggeman estudió un paper que muestra que una nueva red social en Rusia lo que hacía era aumentar un 5% la cantidad de manifestaciones, pero aumentaba en más del doble la cantidad de gente que iba a las manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no convence mucha gente que vaya a una manifestación que no voy a ir, pero sí convence a mucha gente, mucha más gente para que vaya a una manifestación que ya pensaba eso antes de eso. Muy interesante, muy interesante. Bueno, antes de irnos al radicalismo, nos vamos a ir a la primavera que nos trae Diderot con mirá, Rosario López Ercoli. Estas pinturas de naturaleza muerta. Ahí tenemos un jarrón que se llama Estas son para vos. Y una obra de gran tamaño de 2×5. Así que si les gusta estas pinturas de Rosario López Ercoli, las encuentran en Diderot Art. Rosario López Ercoli. Y ahora nos vamos a los radicales, el liberalismo económico y el disenso. ¿Cuál fue la relación? Porque lo que tuvimos en las últimas semanas es una tensión muy grande en el radicalismo, donde se suspendieron a los 4 diputados que apoyaron el veto a Milei. Entonces, ¿cómo se relacionó el radicalismo con el liberalismo económico? Y otra cosa más, ¿cómo se construyó la identidad radical como una identidad, podríamos decir, más religiosa que otra cosa? Y vamos a irnos a los orígenes del radicalismo. Nos vamos a ir al radicalismo de Leandro Alem a fines del siglo XIX, porque Alem, fundador del radicalismo, era partidario del liberalismo económico. Alem defendía la libertad de comercio, creía que había que bajar los aranceles. En ese momento los gobiernos conservadores tenían aranceles muy altos a la importación, y el radicalismo, igual que el socialismo, eran liberales en lo económico. Decían que había que bajar los aranceles a la importación para beneficiar a los consumidores, ¿no? Porque ponían el acento en el consumidor. Ahora bien, en 1896 va a morir Alem y la Unión Cívica Radical va a entrar en una especie de eclipse, del cual va a renacer o va a revivir en 1903. De la mano de Irigoyen tenemos un nuevo renacer del radicalismo. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Bueno, la identidad política radical empieza a cambiar un poco. Y para dar un ejemplo de esto, me gustaría hablar de una controversia que hubo entre dos personas: Pedro Molina e Irigoyen en 1909. Pedro Molina era también un radical muy importante, un líder del radicalismo, y Pedro Molina en 1909 escribe una carta abierta a las autoridades del partido que va a tener mucha repercusión, donde dice: me gustaría que el radicalismo tenga banderas económicas más explícitas y me gustaría que el radicalismo vuelva a defender, como en el pasado, la libertad de comercio. Muy explícita la carta y dice: yo voy a renunciar al radicalismo porque se convirtió en una mitología y no presentamos claramente cuáles son nuestras ideas, por ejemplo, económicas. Una especie de López Murphy. Claro, le está diciendo, bueno, libertad de comercio. ¿Quién responde? Bueno, responde obviamente Irigoyen, el líder del partido. Y lo interesante para entender esta controversia es la respuesta de Irigoyen. Irigoyen en principio responde una carta larguísima, 9 páginas, muy críptica, misteriosa, difícil de entender, donde ni nombra la libertad de comercio, ¿no? Como, o sea, la controversia es, Irigoyen no habla de la libertad de comercio, y donde busca sentar las bases de la identidad radical como una especie de identidad religiosa. Voy a leer un pequeño fragmento, uno de los pocos que se entiende, donde dice: todos los ciudadanos que no profesan el credo de la UCR contribuyen directa o indirectamente a afianzar el régimen, ¿no? El régimen conservador en contra de la causa del radicalismo. Y lo llama a Molina apóstata, Judas mallogrado, entre otras cosas. Dice que los radicales tienen una fe redentora, de la cual claramente Molina no estaba participando. Y lo interesante también es cómo los radicales viven esta carta. Las fuerzas del cielo, digamos. Son las fuerzas del cielo, ¿no? Francisco Reyes, en un libro sobre el origen de la identidad radical, que se llama Boinas Blancas, cuenta que los radicales, cuando leían esta carta de Irigoyen, la leían en voz alta, se paraban y aplaudían, la imprimían y colocaban la carta junto al testamento de Alem. Es decir, esta carta se había convertido en una especie de fundación de la identidad radical. Y él dice, bueno,
esta controversia muestra cómo la identidad radical, mucho más que un sistema de ideas, lo que tenía era una visión religiosa. Y los que no participaban de esa visión religiosa, ¿qué eran? Eran traidores a la fe del partido. Esto, podríamos decir, es un momento... De la libertad económica, cero. Nada, la carta no dice... Es como que no le dice, contestó es otra como cosa. si hubiese sido otra cosa, porque ¿qué está queriendo decir Irigoyen seguramente? Bueno, el radicalismo está mucho más allá de libertad de comercio sí o libertad de comercio no. Irigoyen pensaba el radicalismo como una religión y como una representación de toda la nación. Entonces el debate sobre libertad económica sí o no era algo secundario, ¿no? El sistema de ideas, las ideas de la identidad radical eran algo secundario. Lo que existía ahí era una suerte de credo religioso en el cual creías o no creías. Si no creías y no formabas parte, te convertías en un Judas mal logrado. Excelente, muy Gracias, interesante. Carlos. Gracias, Ana, gracias, Camila. Gracias. Fantástico. Vamos a un corte y volvemos con Carola Gil, el whisky, si hay whisky hay bilota, y la mano maestra genial de don Roberto Rossellini, que nos va a introducir en un nuevo ámbito. ¿Para qué? Para enterarnos de qué pasó en la feria del libro de La Matanza. Ya volvemos.